si los otros ya volvieron o no. ¿Cierto? Como yo voy como, básicamente, ¿qué hicimos? Cuando nosotros definimos un modelo, yo voy a empezar a grabar de nuevo. Eh, no sé si los otros ya volvieron, ¿no? Sí, estamos Eh, aquí. Vamos. Aquí estoy yo. ok, ok, gracias. Entonces yo voy como Recording in progress. hacer como un breve repaso, ¿cierto? Para que, entonces, ese es el modelo de Heath Frost, como, y ahí hay un modelo epidémico, modelo epidémico a tiempo discreto, ¿cierto? Y acá, como lo que es importante, también es un modelo compartimental, ¿cierto? Como es un modelo eh, compartimental, ¿cierto? Pero es como estocástico, estocástico a tiempo discreto. Entonces, los individuos también como están particionados como en esos tres compartimentos, ¿cierto? Y acá como vamos a asumir que eh, un indivíduo eh, infectado tiene como periodo eh, infeccioso eh, con duración de un período, ¿cierto? Entonces, como el individuo que inicia infectado, como va a infectar durante ese periodo de tiempo, no sé, podría ser un año, una semana, y después va a se recuperar. Entonces, en el próximo período, ese individuo que era infectado va como pasar a ser recuperado, ¿cierto? Entonces, como, eh, entonces, y después de este período, como se transforma eh, en recuperado, ¿cierto? Como, entonces, el individuo infectado, como tiene periodo infeccioso de un intervalo de tiempo, y después se transforma como en recuperado. Entonces, y acá, durante su periodo infeccioso, eh, transmite eh, la infección con probabilidad P, ¿cierto? Para eh, un, eh, como voy a poner así, para cada uno de los susceptibles para, eh, como transmite la infección con probabilidad P, independientemente eh, para cada uno de los susceptibles de la población, ¿cierto? Y los susceptibles como, entonces, los susceptibles infectados eh, en este periodo se transforman eh, en los infectados del próximo período, ¿cierto? Entonces, es un modelo que tiene una dinámica bastante sencilla, ¿cierto? Entonces, básicamente, los infectados infectan durante ese período, al final de ese período se recuperan y las personas que fueron infectadas, los susceptibles que fueron infectados en ese período, van a ser como los infectados del próximo período, ¿cierto? Y ahí lo que nosotros habíamos visto era que si nosotros empezamos con una población como con N, eh, individuos, donde empezamos con, no sé, el S0 es el número de personas susceptibles igual a N, y el periodo 0, el I0 igual a M, y el R0 igual a 0, lo que va a ocurrir
es que nosotros vamos a pasar como a un S1. Entonces, y acá era, quizás uno puede hacer esa conexión con cadena de Markov, ¿cierto? Que, sí, sí, entonces el primero, sí, entonces primero empezamos, eso es en t igual a cero, ¿cierto? Entonces en t igual a cero, y ahí durante ese periodo t igual a cero, ¿cierto? Van a pasar varias cosas, como, y después vamos a iniciar el t igual a uno. Entonces, en el t igual a cero va a ocurrir ese proceso de infección y como lo que va a pasar es que los infectados eh, de este periodo, eh, o quizás el número de infectados en ese periodo, como eh, el número de infectados eh, en este periodo tienen como una probabilidad eh, binomial, ¿cierto? ¿Qué sería eso? Como, entonces, la probabilidad que nosotros observemos como I1 personas infectadas, ¿cierto? Esse 1 vai ser os infectados que vão passar ao próximo período. A probabilidade que isso seja igual a K, dado que S0 é igual a N, I0 é igual a M, e o R0 seja igual a zero, isso tem uma distribuição binomial. Como vou ¿cierto? Que es dado por esa expresión acá, como, entonces es una binomial, yo voy a escribir eso de dos maneras, como, entonces es una binomial, eh, donde tenemos el S0 acá, y acá tenemos 1 menos Q elevado al I0, ¿cierto? Como, la probabilidad que esa cosa sea igual acá, como, ¿cierto? Y esa cosa acá tiene esa expresión acá, como, entonces eso sería binomial de n, 1 menos qm igual a k, o sea, eso es como n elige k, ¿cierto? De 1 menos qm elevado a k y 1 menos qm elevado a n menos k. ¿Cierto? Entonces, esa sería la probabilidad como que en el primer periodo yo observe como K personas que, susceptibles que son infectadas, ¿cierto? Como, entonces, básicamente, estaríamos pasando del estado como S0, I0, R0, que sería como N, M, 0, para como n menos k, k y m, ¿cierto? Como en el estado S1 y 1, R1, ¿cierto? Como eso con probabilidad como nk 1 menos q elevado a m, k 1 menos q elevado a m, n menos k, ¿cierto? Y acá ese q es 1 menos p, y eso era la probabilidad que un susceptible o que un infectado no infecte un individuo J en este periodo, ¿cierto? Y Q elevado a M es la probabilidad que ningún de los M infectados logró infectar a J,
¿cierto? Y ahí 1 menos Q elevado a M sería como la probabilidad que al menos algún de los infectados infectó a J, ¿cierto? Como, eh, entonces, eh, 1 menos Q elevado a M es como probabilidad que al menos alguno de los M infectados infectó a J, ¿cierto? Y ahí sería esa idea, como si J es un susceptible, y acá tenemos los M infectados, como M infectados del periodo t igual a 0. Entonces, eso sería como, eh, eh, si ninguno infectó, eso sería como Q elevado a M, ¿cierto? Como 1 menos Q elevado a M, al menos una flecha no es como cortada, ¿cierto? Como, se dice flecha, ¿cierto? Como, o arco, no sé cómo se dice. Flecha, ¿cierto? Flecha. Entonces, ¿cómo sería? Entonces diría, ah, sí, entonces como en portugués, yo que como estoy me complicando ahí, como, entonces como, esa es la idea de dónde viene esa binomial, ¿cierto? Entonces como, entonces uno podría como iterar ese procedimiento, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hicimos ahora fue como un paso del proceso, ¿cierto? Y ese paso ocurre con esa probabilidad que es esa binomial, ¿cierto? Entonces a cada paso nosotros vamos a tener una binomial que va a depender del número de personas infectadas en ese periodo y del número de susceptibles. Entonces, a cada paso, esas son las cantidades importantes, como el número de infectados del periodo y el número de susceptibles en el periodo. Entonces, la cosa es bastante similar a una ecuación diferencial, ¿cierto? En la ecuación diferencial, la derivada de la ecuación en un determinado instante de tiempo depende del número de personas infectadas y de susceptibles en ese instante, ¿cierto? Para calcular la derivada, por ejemplo, de la función y en un instante t. Acá es similar, como para calcular como el número de personas infectadas en el próximo periodo, eso va a depender como del número de susceptibles y de infectados en el periodo anterior, ¿cierto? Porque eso está a tiempo discreto. Eh, entonces, lo que hicimos hasta ahora fue como básicamente mostrar cómo es esa distribución, ¿cierto? Probabilidad de que S es cero, eh, como, entonces, en general, como uno podría hacer eso, como I1 más 1, R I más 1. Entonces, si uno, como voy a hacer así, con una letra un poco más pequeña, eh, entonces, por ejemplo, si nosotros estamos ahora en el estado SI, eh, II, RI, igual, por ejemplo, X, Y, Z, ¿cierto? Como, entonces, en el próximo periodo nosotros vamos a pasar como a X menos K, eh, K y Z eh, más I con probabilidad que es una binomial, eh, número de susceptibles del estado anterior, ¿cierto? Yo voy a escribir así para que SI, y acá 1 menos Q elevado al número de personas infectadas en ese estado, y eso tiene que ser igual al K, ¿cierto? Entonces, como, entonces, esas son las probabilidades de transición
dessa cadena de Markov, certo? E essa coisa vai ser uma cadena de Markov, certo? Porque uno poderia imaginar, se eu tenho toda a informação da história do processo, certo? Se eu conosco como LS0, como essas triplas, S0 e 0 R0, S1 e 1 R1, assim por delante, hasta el SI e RI, se eu condiciono o próximo passo, dada toda a história do processo, essa coisa vai ser igual como a esse condicionamento, dado solo o estado onde eu estou agora, certo? Porque como todo o passado não me importa onde eu estou em el presente para calcular essa probabilidade de transição, certo? Então, isso seria como essa probabilidade de transição de la cadena de Markov, que é esse processo acá, S, I, I, R, I, certo? Como uno pode ver isso como se fosse uma cadena de Markov, certo? Pero, entonces, como é similar a uma cadena de Markov, pero nesse caso acá, como não é tão conveniente, por exemplo, não sei, quando uno estuda cadena de, não sei, quando o professor Manuel, creio que vocês estudaram cadenas de Markov, certo? O, com o Ricardo também, certo? Então, acá é similar, certo? Pero a diferença é que, como vocês tinham como uma matriz de transição que era constante. Acá, a matriz de transição cambia, porque a matriz de transição depende del, como, como, depende como desses estados, como, del estado I e del estado S, certo? Como, para calcular como o próximo passo na próxima transição, certo? Entonces, acá, como esa es la idea como general de ese proceso. Ahora, como lo que nosotros vamos a ver es que esa forma de estudiar como la epidemia, ¿cierto? Ese fue el primer modelo que fue propuesto. Pero ese modelo como no es como muy, como si uno quiere trabajar así con poblaciones pequeñas, la cosa se vuelve muy trabajosa, ¿cierto? Como, porque eu vou mostrar que passa com essa cadena, certo? Então, por exemplo, entonces, como estudiar esta cadena de Markov para populações pequeñas es posible, pero como es como trabajoso, ¿cierto? Y la cosa es que esa cosa como va quedándose bastante compleja, ¿cierto? Yo voy como a hacer acá unos ejemplos. Entonces, acá, por ejemplo, suponga que tenemos una trayectoria de los estados is, ¿cierto? Como, o sea, tenemos una trayectoria de los estados is y queremos calcular su probabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría ser que nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros empezamos el proceso con el S0 igual a N, el I0 igual a M, como de acá, como esse modelo é igual que o modelo CIR, certo? Como a população é constante, como não é necessário como escrever el R, certo? Como, então, eu vou como escrever sem el R, certo? Então, acá, note que el R é igual a el N menos el SI menos el II, entonces no es como
necesario considerarlo si como n es constante. ¿Cierto? Entonces, como solo para facilitar acá, y ahí, si uno quiere calcular como, ¿cuál es la probabilidad como de observar como una trayectoria que es así como, en el primero, ¿sí? Sí. Ah, ok, voy como voy a hacer así como, perdón, note que n, ¿cierto? Es igual a, perdón, acá es el RI siempre va a ser igual a N menos SI menos II, ¿cierto? Porque la población es como cerrada, ¿cierto? Como no hay nacimientos, no hay muertes, todos los infectados, después de un periodo, se transforman, pasan a recuperados, ¿cierto? Entonces, en realidad, como para estudiar, para escribir la ecuación del proceso, bastaría como simplemente mirar esa cadena de Markov, que es bidimensional, ¿cierto? Donde yo solo sigo el S y el I, ¿cierto? Como, se quedó más claro, ¿cierto? No, sí, sí. Entonces, suponga que ahora nosotros tenemos una trayectoria, ¿cierto? Nosotros conocemos como tenemos esos estados, observamos como esa secuencia de estados infecciosos, ¿cierto? Eh, o sea, como en el primer periodo habían como I1 infectados, en el segundo I2 infectados, en el tercero I3 y así por delante. Y nosotros queremos calcular como esa probabilidad de acá, como probabilidad de que nosotros hayamos observado eso, eh, dado la condición inicial, ¿cierto? Como dado que nosotros salimos de ese estado acá, como ¿cierto? Entonces, esa cosa acá, como uno puede como escribir eso como utilizando como la propiedad de Markov, uno puede escribir eso así como, entonces, yo voy a poner así simplemente por la propiedad como de Markov, ¿cierto? Uno puede escribir eso así como la probabilidad que el IK más 1 es igual a IK más 1, dado eh, lo que pasó como en el estado anterior, ¿cierto? Entonces acá sería como el SK y acá tiene que ser igual a eso va a depender un poco do que haya pasado, ¿cierto? Como acá, el IK, yo voy a escribir exactamente qué es ese SXK y acá sería el IK veces hacia el como I1, I1 dado S1, no, S0 igual a N, I0 igual a M, y acá como ese es X casa acá, ¿cierto? Donde ese XK es como N menos la suma de los I, ¿cierto? Y lo del 1 hacia el K menos 1, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Entonces, eso sería como esta variable xk. Entonces, sería simplemente como ir como sacando las personas que fueron infectadas en los periodos anteriores para tener como ese número de infectados en la KS, ¿cierto? Como entonces, como esa cosa acá es una cosa bastante fea, ¿cierto? Entonces, uno puede calcular como a principio, como si usted como me pregunta, como cuál es la probabilidad como que empezando con, no sé, como con 90 susceptibles y 10 infectados, cuál es la probabilidad que observe como una determinada secuencia de infectados en los próximos, no sé, 5 períodos. ¿Cierto? Podemos calcular eso sin problema, ¿cierto? Pero como la cosa va quedando bastante fea, ¿cierto? Va quedando una cosa así como
1 menos Q elevado a M y 1, y acá sería como, creo que yo había escrito una cosa mal antes, ¿cierto? Esta cosa acaba quedando, ok, acá es la probabilidad como acá, yo voy como escribir como lo había hecho antes, y K más 1, y acá M, K más 1, Q, A, X, K, menos y K más 1, ¿cierto? Es como, uno al principio puede como calcular esa probabilidad, pero es una cosa como que va quedando bastante fea. O sea, como uno puede como calcular como esa probabilidad, y ahí si uno tiene esa probabilidad, como uno puede calcular cuál es la distribución, por ejemplo, del número final de infectados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, conociendo eh, las probabilidades eh, de cada trayectoria eh, posible, ¿cierto? Como de los, voy a llamar así, I1 hacia el IK más 1, IK más 1, eh, podemos calcular la distribución de probabilidad eh, del número total de infectados al final de la epidemia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el número final total de infectados, como voy a llamar de Z, eso es el número total de infectados hasta el final de la epidemia, ¿cierto? Y ahí como lo observen como eso, como observe que la epidemia termina en el primero instante de tiempo, ¿cierto? Como donde el IK es igual a 0, ¿cierto? Entonces, en el primer instante de tiempo, en el primer periodo, como primero periodo K, tal que IK es igual a 0, la epidemia termina, ¿cierto? Porque ahí como en el próximo paso, no puede más pasar nada, ¿cierto? Porque si yo llegué a un paso donde hay 0 infectados, eso es como un punto absorbente de la cadena de Markov, ¿cierto? Porque ahí como una vez que yo voy a ese punto, yo me quedo atrapado en ese punto. Entonces, como los estados con IK igual a 0 son como eh, estados absorbentes de la cadena de Markov, ¿cierto? Entonces uno podría como preguntarse como, entonces como la cadena, como, y esa es una cadena que es una cadena finita, ¿cierto? Como, porque nosotros tenemos solamente N personas en la población, eh, esa cadena tiene esa transición que es un poco rara porque es esa probabilidad que es una binomial, ¿cierto? Pero como es una cadena finita y tiene estados que son absorbentes, entonces como una propiedad de la cadena de Markov en una situación así, es que esa cadena de Markov necesariamente tiene que
ir como a un punto absorbente, ¿cierto? Entonces, esa cadena va a ser absorbida y ahí uno podría preguntarse, ¿cuál es el número total de personas que fueron como infectadas hasta el final, como hasta que la cadena es absorbida? O sea, hasta que yo llegue como a 0 infectados, ¿cierto? Entonces, esto va a ser la variable zeta, y la variable zeta, entonces, es simplemente la suma de todos los Ks, ¿cierto? Como de los IKs, ¿cierto? Hasta el tiempo en que la cadena fue absorbida. Como, entonces, uno podría imaginar como así, como acá, como no es necesario como poner ese T, ¿cierto? Porque una vez que la cadena llegó en el cero, la cadena se quedaría en el cero para siempre. Entonces, como si el IK es igual a cero, el IK más 1 también va a ser igual a cero, ¿cierto? Pero uno también podría definir como el tiempo exacto de extinción. Entonces, acá note que el evento IK igual a cero, ¿cierto? Como implica el evento que el IK más 1 también es igual a cero, ¿cierto? Como, y eso para todo, yo voy a hacer así como que el y J es igual a cero para todo J mayor o igual que K más 1, ¿cierto? Porque como intuitivamente, como si no hay como más infectados en el instante K, no pueden como eh, existir como más infectados en como ningún instante o período mayor como que K, ¿cierto? Como, entonces, eso sería como más o menos la idea. Y ahí como si uno quiere, como uno podría definir un tiempo de extinción, ¿cierto? Tiempo o tiempo de término de la epidemia, ¿cierto? Que sería como el ínfimo o el menor de los instantes de tiempo, tal que el IK es igual a cero, ¿cierto? Entonces, eso sería como una variable, eso es una variable aleatoria, ¿cierto? Como, y ese es el primer instante de tiempo a donde yo no observo por la primera vez personas infectadas. Entonces, ese es el tiempo a donde la epidemia se termina. Entonces, para nosotros acá, como el zeta podría ser escrito como el sumatorio de todos los IKs hasta ese instante t, pero como los IKs son todos iguales a cero después de ese instante t, ¿cierto? Eso también es igual que como si nosotros hiciésemos esa suma acá, ¿cierto? Eso acá como no fue muy importante, ¿cierto? Lo que va a ser importante es que hay como una manera como de calcular como la distribución de ese zeta, ¿cierto? Como utilizando como esa distribución de las trayectorias, ¿cierto? Entonces, como podemos calcular la distribución de probabilidad de zeta, o sea, la probabilidad que essa variable zeta é igual a algum zeta pequeno, certo? Como para algum zeta maior ou igual que zero, utilizando as probabilidades de las trayectorias así, ¿cierto? Como hasta un K, donde eso es igual a cero. ¿Cierto? Entonces, como si nosotros imaginamos como trayectorias de ese tipo acá, ¿cierto? A donde en algún momento la epidemia se termina,
Entonces, como sumando essas probabilidades acá, em el caso donde essas coisas acá se sumen a esse z pequeno, nós podemos calcular a distribuição de probabilidade como dessa variável z, certo? Então, como nesse caso seria assim como, então, se nós queremos calcular como essa probabilidade que o número total de pessoas infectadas hacia o final da infecção condicionado a que nós começamos com, por exemplo, N suscetíveis e M pessoas infectadas em el instante zero, essa coisa acá como ser assim como é o sumatório de todos os de todas as trajetórias, certo? Como eu vou ser assim como como vou chamar, vou dar como vou chamar isso acá, seria como a somatória de todos os inteiros positivos e, certo? Como desde zero, tal que isso seja igual a zeta, certo? Então, como com essa notação, como se nós consideramos todas as possíveis como sequências de inteiros positivos, tal que essa coisa acá é igual a esse zeta, e aí se nós sumamos as probabilidades dessas trajetórias, certo? Como aonde la késima más 1 como, ou seja, acá é a primeira vez que a trajetória como tocou al zero, certo? Dado que nós começamos com essa coisa acá, certo? Como, então, como a princípio nós podemos como calcular como a distribuição como dessa variável como que é o tamanho final da epidemia, certo? Que poderia ser como uma coisa de interesse, certo? Pero essa coisa acá, como vocês podem ver, como que é uma coisa que é bastante compleja, principalmente como se el N é muito grande, certo? Se o tamanho da população como é muito grande, essa coisa como é impossível como de escreverla como de uma maneira sencilla, certo? Então, como este cálculo como é possível, pero é como muito complejo quando M es como grande, ¿cierto? Como, entonces, cuando el N y el M son pequeños, por ejemplo, uno puede como calcular eso a mano, ¿cierto? Pero como ahí esos casos normalmente no son tan interesantes, ¿cierto? Considerar una población de tamaño 3 y ver lo que pasa, ¿cierto? Como eso no es muy como interesante. Entonces, ahí como vamos ver como el otro abordaje, solo a título de curiosidad, como en el caso donde el n es igual a 2, y por ejemplo, nosotros podemos como escribir como esa cosa acá, o sea, como cuando el S0 es igual a 2 y el I0 es igual a 1, entonces, por ejemplo, si uno puede, entonces acá la población total, como población total, es igual a 3, ¿cierto? Entonces, básicamente solo hay una población de 3 personas, a donde como empezamos con una persona infectada, ¿cierto? Y ahí uno podría calcular eso como a mano, ¿cierto? Como, entonces, la probabilidad de que ninguna de las personas como o sea, la probabilidad como que acá que ninguna otra persona sea infectada,
como acá, eso acá como, yo voy como redefinir como ese Z, voy como excluir, solo para que quede con más sentido como. Entonces voy a excluir como la primera persona a estar infectada, ¿cierto? Entonces como voy a sumar como los infectados, voy a desconsiderar como en ese Z las personas infectadas en el primer periodo, ¿cierto? Para que quede como. Entonces eso sería así, eso sería la probabilidad que esa persona no transmite la infección a ninguna otra, o sea, como esa persona como va a se recuperar sin hacer ninguna transmisión. Entonces, eso sería la probabilidad que esa variable I1 es igual a 0, ¿cierto? Como dado eso acá. Como. Entonces, eso sería simplesmente Q elevado al cuadrado. O sea, como esta persona acá no hizo la transmisión a ninguna de las otras personas, ¿cierto? Como, eh, esa otra situación acá, como sería la situación a donde esa persona solo transmitió la infección a una segunda persona y esa persona como que fue infectada no logró infectar a nadie, ¿cierto? Entonces eso sería como, entonces hay dos personas que esa persona puede infectar, ¿cierto? Entonces como hay que elegir como cuál persona uno va a infectar y ahí tenemos dos maneras de hacer eso. E aí, o que vai passar é que vamos infectar a uma pessoa com probabilidade Q e não vamos infectar como a outra pessoa. Então, acá seria 1 menos Q, certo? Que para nós outros é igual a P. E depois, no próximo período, a pessoa infectada não infectaria a nadie. Então, isso seria vezes Q de novo. Então, isso seria como 2 veces Q al cuadrado P. Y finalmente, como la probabilidad de que todos se infecten, como sería como una cosa así, como sería sumar como, yo voy a escribir eso como esa suma acá, como sería que primero nosotros como infectamos a dos personas y esas dos personas como después como no hay más quien ellas pueden infectar, ¿cierto? Como acá hay como dos trayectorias distintas, como voy a hacer así como. Entonces, esa es una trayectoria donde la primera persona ya logró infectar como las dos, ¿cierto? Y en el primer periodo, pero después como hay esa otra trayectoria a donde como esa persona logró infectar una y después esa una logró infectar la tercera, ¿cierto? Que sería como esa otra situación acá, como I1 es igual a 1, I2 es igual a 1 y el I3 es igual a 0, ¿cierto? Y ahí como si uno hace la suma de esas probabilidades, como uno puede escribir eso así como PQ al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando el M es pequeño, uno hasta puede como hacer ese cálculo acá, ¿cierto? Como. Ahora, la pregunta es como, ¿cómo que podemos trabajar con modelos de ese tipo cuando el M es grande, ¿cierto? Entonces, la pregunta acá es eh, cómo trabajar con modelos de este tipo cuando la población es grande, ¿cierto? Como, entonces, ese como es el desafío y como la idea como va a ser la siguiente. Entonces, como si nosotros volvemos acá como a nuestra ecuación de transición, ¿cierto? Entonces, como vamos imaginar que como ese S0n es grande, ¿cierto? Como, o muy grande, ¿cierto? Como.
Entonces, ¿cómo sería nuestra transición, cierto? Entonces, acá estamos imaginando que esa cosa es grande y que es mucho más grande do que el m, ¿cierto? Como, entonces, ese cero es como mucho eh, más grande que el m, ¿cierto? Entonces, si uno escribe ahora la probabilidad de transición, entonces como la probabilidad de transición, ¿cierto? De pasar como de ese estado, ese cero, n y cero, m más, como voy solo a hacer así, para un estado así, ¿cierto? Como n menos i y cero, perdón, y uno y, ¿cierto? Como nosotros habíamos visto que era una cosa así como, era una binomial que tenía como el n y acá tenía como uno menos q elevado a m, ser igual a i, ¿cierto? Lo que va a pasar como es que si como n es grande, ¿cierto? Entonces como eh, en los como primeros pasos, la probabilidad de transición eh, es casi eh, constante, ¿cierto? Como, eh, porque como n menos esos primeros y is, como, por ejemplo, si nosotros hacemos k pasos, eso como es pequeño comparado con n, ¿cierto? Entonces, como uno podría como, podríamos aproximar eh, la transición en los primeros k pasos, ¿cierto? Como por como la transición con como una distribución que sería como una distribución binomial, a donde yo tengo acá el n y acá como yo tengo simplemente como el número de infectados en el instante anterior, ¿cierto? Como, eh, ¿cierto? Entonces, como esa como es la idea, y ahora como, entonces como la idea inicial sería esa, como si yo quiero trabajar con poblaciones que son grandes, al invés de como intentar hacer cálculos así que parecen muy complejos, ¿cierto? Como lo que vamos a hacer es hacer una aproximación a donde como si nosotros consideramos como un número relativamente pequeño de pasos, nosotros podemos hacer una aproximación por una distribución que es en realidad como no depende mucho de lo que pasa en esos primeros pasos, ¿cierto? Y ahí como eso se conecta con un proceso que se llama proceso de ramificación, y ahí que yo voy como a hablar más en detalle en la próxima clase. Entonces acá el proceso de ramificación, ¿cierto? Entonces, solo como empezar con cuál sería la idea de ese proceso. Entonces, acá, por ejemplo, si como empezamos con como un solo infectado, ¿cierto? Como, y el número de susceptibles es como grande, ¿cierto? Y la probabilidad de que una persona infecte otra
¿cierto? Como por la ley de acción de masa, ¿cierto? Uno podría imaginar como que cuanto más personas yo tenga, menor es la probabilidad que yo infecte a una persona específica, ¿cierto? Si yo estoy como en una población que tiene como 10 personas, la probabilidad que yo infecte a una de las personas como es relativamente alta, ¿cierto? Pero si yo estoy en una población como a donde hay como 10.000 personas, la probabilidad que yo infecte una persona específica, como eso como es un evento que tiene una menor probabilidad de personas, ¿cierto? Como que uno podría imaginar que sería como, entonces la probabilidad de infección como de infectar a una persona específica, de alguna manera decrece con n, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si uno imagina, eh, entonces la probabilidad que infecte una otra persona o susceptible es como un p que decrece con n, ¿cierto? Voy a hacer así como, entonces tenemos, ¿cómo fue? ¿Cierto? Vamos a imaginar que decrece con n. Entonces, n es el tamaño total de la eh, población, ¿cierto? Alguna cosa así como ON, entonces uno podría imaginar que el n es igual a n más uno, ¿cierto? Como alguna cosa como así, ¿cierto? Entonces, como, entonces esa distribución de probabilidad de acá, como estaría eh, como no haría diferencia, por ejemplo, si en el próximo paso esa persona infecta a 3 personas, porque como el N es muy grande, yo voy a considerar como que mi población como es como si fuera casi constante al inicio, ¿cierto? Entonces acá estaríamos como aproximando eh, en los K primeros eh, pasos por esa binomial como n lambda n, ¿cierto? Como la probabilidad que yo infecte y eh, personas como en el próximo periodo, ¿cierto? Aquí como 1 menos lambda n elevado a ik igual a i. ¿Cierto? Y la idea de ese proceso entonces sería como, si empezamos con un infectado, entonces como en el próximo periodo, entonces si acá es el periodo t igual a 0, acá sería como el periodo t igual a 1, entonces podría ser como que esa persona infectó a 3 personas, y ahora como yo podría considerar como que todo es más o menos independiente, ¿cierto? Y que en realidad como hay muchas personas en la población, la probabilidad como que esa persona y esa infecten la misma persona en la próxima, en el próximo periodo, eso es muy bajo, ¿cierto? Porque la población es muy grande, ¿cierto? Entonces acá como lo que vamos a hacer como es intentar aproximar como el proceso epidémico por un modelo que se llama proceso de ramificación, a donde cada individuo acá tiene una misma distribución para el número de personas que va a generar, ¿cierto? Y eso es como en realidad como es un modelo para crecimiento poblacional. Entonces, eh, entonces vamos a aproximar eh, el inicio de la epidemia eh, por un proceso de ramificación, que es como un proceso
de crecimiento poblacional, donde cada individuo de manera independiente genera un cierto número de hijos con la misma distribución de probabilidad, ¿cierto? Entonces, esa va a ser como más o menos la idea. Entonces, acá la idea, lo que vamos a hacer es imaginar que cada persona, como cada persona infectada, en realidad como va a tener como, uno podría pensar como tiene una cierta distribución de los infectados que genera en la próxima periodo infeccioso, y como cada individuo infectado tiene la misma distribución. O sea, como a cada generación, el número de infectados es la suma de los infectados que cada uno de esos individuos infectados generó, ¿cierto? Y que como es una suma de variables, entonces, que tiene como la misma distribución, ¿cierto? Entonces, ahí como solo voy a hablar una cosa y ahí como voy a terminar por acá. Entonces, por ejemplo, si C0 igual a 1 es el número de, yo voy a llamar infectados en t igual a 0, entonces como el Zn va a ser como para cada uno de los infectados en la generación n-1, eso va a ser la suma de una variable como aleatoria xi. Entonces, para cada uno de los infectados, yo voy a tener como un número de hijos que ese infectado genera, ¿cierto? Y esas variables son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, donde x y n-1 son los hijos del como iésimo, o quizás no como hijos, como son los individuos infectados por el iésimo infectado de la generación n-1, ¿cierto? Entonces, como eso que vamos a ver en la clase que viene, que es como podemos describir como un proceso de esa manera, ¿cierto? Como, y ahí, como en ese caso, esa variable zeta que nosotros estábamos estudiando anteriormente, sería simplemente la suma de esos zns, ¿cierto? Como, yo voy a parar por acá, ¿cierto? Como, Recording stopped. no sé si como, ustedes más o menos entendieron la idea o quedó muy como, ¿se puede entender más o menos a dónde yo quiero llegar o no? Sí, sí, se entiende. Creo que se ¿Cierto? entiende. Como, A ¿cierto? Y ahí, mí en el arbolito no entiendo por qué primero le salen 3 pelotitas y después a cada uno le salen 2. como acá es porque como lo que yo voy a imaginar, como entonces lo que vamos a imaginar es que cada persona tiene como una distribución de probabilidad para como el número, yo voy a llamar de hijos, ¿cierto? Hijos generados, ¿cierto? Entonces podría ser, por ejemplo, entonces sería como simplemente una distribución de probabilidad, ¿cierto? Entonces podría ser que yo tengo 0 hijos con probabilidad de 1/3, un hijo con probabilidad de 1/3 y 3 hijos con como 2 hijos con probabilidad como 1/3 también, ¿cierto? Como, entonces ahí como va a depender. Entonces cada individuo tiene la misma distribución de probabilidad para el número de hijos. Entonces el primero podría ter como tido, no sé, 2 hijos. Ese acá tuvo solo un hijo, eso tuvo 2 hijos. Ese después como no tuvo ningún hijo,
ese tuvo 2, ese tuvo 2, ese tuvo 1, ¿cierto? Entonces, al inicio del proceso, como es muy raro que dos personas como infecten al mismo individuo, nosotros vamos a poder como aproximar como el crecimiento del número de infectados al inicio del proceso, utilizando como una cosa es como un árbol, ¿cierto? Como lo que podría hacer con que eso no fuera un árbol sería como la situación a donde yo tengo ese individuo, ese infectó ese individuo acá, pero en la próxima generación, esos dos individuos acá infectan al mismo, ¿cierto? Pero eso tiene una probabilidad muy baja, ¿cierto? Porque estamos suponiendo que hay muchas personas en la población, entonces como al inicio es muy como la probabilidad como cuando la población crece tiende a cero, que ocurran cosas así como que cierran ciclos en el árbol, ¿cierto? Mucha mala suerte. Pero vamos, sí, sería Ah, muy bueno. mala suerte, ¿cierto? Pero entonces la cosa crece como un árbol y entonces como básicamente va a ser así como toda la aleatoriedad del proceso epidémico ocurre principalmente como al inicio del proceso. Y lo que nosotros vamos a ver es que las cosas malas pueden pasar al inicio. Entonces, como podría ser que si uno tiene mucha suerte, ¿cierto? Una persona no logra infectar a nadie y ahí la epidemia se termina, pero con alguna probabilidad como esa cadena genera un número substantivo, no sé, de personas infectadas y puede generar como una epidemia que es grande. Y ahí cuando la epidemia es grande, la epidemia se comporta más o menos como un proceso determinístico. Y ahí uno puede aproximar la epidemia estocástica por una trayectoria de una epidemia que es determinística. Pero vamos a ver eso como en las próximas clases, como ¿cierto? Como, y ahí como yo voy a explicar como más detalladamente acerca del proceso de ramificación, pero dejamos eso para la próxima clase. Eh, ¿Cierto? Entonces sería eso la clase de hoy. Perdona que me pasé del tiempo. Y como, entonces para el Gonzalo y el Felipe, que no está, ¿cierto? Como, ahí como me intenten enviar un correo, si ustedes quieren agendar como un horario para hablar acerca del artículo, ¿cierto? Como, o si quieren alguna instrucción, como, porque yo sé que el artículo va a ser más difícil porque como no tiene mucho que ver con lo que nosotros vimos en la asignatura, ¿cierto? Como, y Cuando los esté otros atorado, también, no sé, profesor, como, cuando esté atorado, le voy a escribir. No lo dude. ok, entonces, ok. Chao, chao, Reinaldo. Chao, chao, nos Chao. vemos. Chao, Chao, chao. chao, Chao. Chao. chao.